a todo aquel que me escucha este canto. Tengamos fe, que este tiempo pasará. Sonemos esa guitarra, chico mío. Ha llegado un duro tiempo cuando de un momento a otro desató una enfermedad. Ha tomado de sorpresa a los grandes y pequeños, a toda la humanidad. Encerrados en las casas, en este confinamiento, se acabó la libertad. Esperamos el momento en que todo esto termine para volver a empezar. Cuando todo esto se acabe, muy contentos estaremos reunidos otra vez. Y allí con los hermanos cantaremos alabanzas como lo merece el Rey. Saludando a mis hermanos, a los que tanto extrañamos, llenos de felicidad. Como lo dijo el salmista, mira qué feliz se siente el podernos congregar. Como lo dijo el salmista, mira qué feliz se siente el podernos congregar. A todo aquel que me escucha este canto, tengamos fe, que este tiempo pasará. Todas esas depresiones, sufrimientos y tristeza lo vamos a superar. Todas esas depresiones, sufrimientos y tristeza lo vamos a superar. Ay, Dios mío, cuán difícil ha sido todo este tiempo. Mi familia que está lejos, hace rato no los veo, me hacen mucha falta ya. Cuando yo tenga el permiso, voy corriendo a saludarlos, hasta allá voy a llegar. Me imagino ese momento, abrazando a los que quiero, yo lo voy a disfrutar. Aprendimos de la vida, lo duro de separarnos, nos vamos a valorar. Aprendimos de la vida, lo duro de separarnos, nos vamos a valorar. A todo aquel que ha perdido un ser querido, enjugará toda lágrima el Señor. Sé valiente y no desmayes, porque Él estará contigo en el momento del dolor. Sé valiente y no desmayes, porque Él estará contigo en el momento del dolor. Hermanos, paz de Cristo, es un gusto saludarles desde este medio en la casa del Señor. Espero que se encuentren bien en sus hogares, que estén bien, que estén felices, contentos en familia. Hermanos, llegó la hora de escuchar una nueva palabra de bendición para nuestra vida, un nuevo culto, una nueva transmisión, y le invito a que se ponga de pie y vamos a darle gracias a Dios.
Padre, Señor, te doy gracias en esta hora porque permites que estas transmisiones lleguen hasta los hogares de nuestros hermanos. Gracias, Señor, porque nos has cuidado a lo largo de estos días, nos has librado de enfermedades, Padre, nos has librado de todo mal que llega a nuestros hogares, Señor. Gracias porque eres bueno, porque no nos ha faltado el pan ninguno de estos días. Bendícenos y que esta palabra, Padre, llegue a nuestros corazones, Señor. Abre nuestros ojos y que la entendamos, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, les invito a que busquen en sus Biblias Isaías 40, del 30 al 31. Yo lo voy a estar leyendo en una versión que es Nueva Traducción Viviente. Amén. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se desmayarán. Amén, hermanos. Una bonita palabra, ¿verdad?, que nos incita a buscar a Dios en momentos difíciles, porque pues solo con Él podemos salir adelante, solo con Él pasamos las pruebas que vengan a nosotros. Amén. Ahora, hermanos, llegó la hora de escuchar las alabanzas. Recuerde que el hecho de que esté en sus hogares no significa que esté quieto o esté sentado. Recuerde que no es para que lo vea su familia, sino que es para Dios. Las alabanzas son para Dios. Cántele, brinque, apláudale porque es para Él. Goces en el Señor. Y después de esto viene nuestra palabra. Estése atento. Y recuerde que si está con su familia, a ese altar familiar, mándenos una foto con su familia para que pues nosotros sepamos que están ahí, ¿no? Están conectados viendo la palabra de Dios. Amén. Paz de Cristo, les saluda Cristel May. Hoy quiero invitarles y animarles a que a través de un hermoso canto confíe usted en Dios, que haga de Él su fortaleza y que pueda descansar en Él. No importando pandemia alguna, crisis económica y tal vez problemas que puedan surgir, quiero recordarles lo que dice Jeremías 17 del 7 al 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén. Cantemos juntos. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti,
Paz de Cristo, querida iglesia, queridos amigos, qué bueno que nos sintonizan a través de este canal en YouTube y a través de Facebook de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, Primera de Villahermosa, aquí en Tabasco. Es un placer poder compartir el mensaje de la palabra de Dios, llegar hasta sus hogares en medio de la necesidad, en medio de las circunstancias. Creemos firmemente que nuestro Dios nunca jamás nos deja. Quiero compartir con ustedes la palabra del Señor. Dice la Escritura que esta es refrescante para nuestra vida, que siempre nos levanta el ánimo porque es una palabra que levanta también nuestro espíritu. Quiero hablar en San Juan capítulo 15, en 2 versículos, el versículo 4 al versículo 5, y dice la Escritura, en reconocimiento a la palabra de Dios, dice así: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros, si no permaneces en mí. Yo soy la vid, dice el versículo 5, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Le he orado al Señor para que esta palabra llegue a tu vida, te confronte y nos ayude a producir frutos que de manera continua nos haga parecernos cada día más a Cristo. El día de hoy quiero hablar acerca de conectados para producir. A propósito de lo que dice la Escritura en San Juan capítulo 15, es una invitación para que nosotros nos revistamos de Jesús, que permanezcamos en Él conectados a la vid. Es una de las promesas más conmovedoras que el Señor Jesús nos ha hecho, y nos dijo que si habitamos en Él y permitimos que Él more en nosotros, en nuestros corazones, por medio de su Espíritu, nuestras vidas serán totalmente cambiadas, serán transformadas, nuestras vidas serán confrontadas, pero además serán acompañadas por el Espíritu Santo, y esto puede resultar de una manera radical. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, nos dice de la siguiente forma: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Se está refiriendo el apóstol a las personas que han sido radicalmente transformadas, las personas que han sido radicalmente hechas nuevas en Cristo Jesús. Y cuando somos hechas nuevas en Cristo Jesús, nosotros podemos entender entonces que podemos producir frutos del Espíritu Santo. También, ¿cómo podemos producir esos frutos del Espíritu Santo? Podemos producir esos frutos del Espíritu Santo a través de algunas condiciones. Esas condiciones las encontramos en la Escritura, en el Evangelio que acabamos de leer, Juan capítulo 15, versos 4 al 5. Primero, dice la Escritura, el verso 5, yo soy la vid, dijo Jesús, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Escuche, si permaneces conectado, si permanezco conectado, si permanecemos conectados. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española refiere que la vid es un tronco leñoso y retorcido. Teniendo esta idea en mente, teniendo en consideración lo que dice el diccionario, vamos a recurrir a una traducción de la preposición y utilicemos una versión internacional de la Biblia. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. Ahora escuchamos que somos las ramas. Un tronco por naturaleza, querida iglesia, querido amigo, tiene ramas. Por naturaleza tiene un ciclo de vida. Podemos decir que puede producir entonces. Es interesante notar que Jesús nos compara con las ramas y dice de él, yo soy la vid. Jesús está hablando, refiriéndose a su persona y dice, yo soy la vid. Esto, querida iglesia, querido amigo, podría darnos a entender
que es una conexión necesaria para producir frutos. Es decir, separados de mí, nada podéis hacer. Desde luego, ellos vienen después de los pámpanos, es decir, primero las ramas, posterior se da el fruto. Así que es importante entender que nosotros tenemos que depender siempre de Dios. ¿Te han preguntado en alguna ocasión si recibiste el Espíritu Santo? Bueno, esta pregunta es para comprobar si hablamos en lenguas. El hablar en lenguas es el factor determinante por el que demostramos si tenemos el Espíritu Santo o no. Sin embargo, Jesús nos advierte con respecto a mirar ciertas señales exteriores y además milagros como prueba de algo. Mateo capítulo 7, el verso 21 al 23, lo invito a que lo analice detalladamente en casa. Jesús declara que se realizarán milagros innegables en su nombre. Además, que en estos últimos días van a haber algunos seguidores de Jesús que tendrán forma de piedad. Predicarán la palabra como si fueran justos y piadosos, pero negarán la eficacia de la palabra de Dios. Esto usted lo encuentra en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 5. Ahora bien, Lucas capítulo 6, verso 43 y 44 dice la Escritura: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Escuche, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni las zarzas se vendimian uvas. Nos está diciendo realmente que por sus frutos conoceremos al árbol. Y si nosotros conocemos al árbol por sus frutos, entonces el que permanece en Cristo debe dar frutos de arrepentimiento. Jesús apropiadamente dijo que podemos conocer el árbol precisamente por el fruto que produce. Ahora bien, una persona se revela no tanto por lo que profesa, además por lo que es, por lo que nosotros somos, por lo que nosotros en nuestro ser reflejamos, por lo que hay en nuestro corazón, por lo que hay en nuestra esencia del ser. Los dones del Espíritu Santo se dan precisamente a la iglesia con el factor importante de un ministerio, para que desarrollemos el servicio al Señor y para que sirvamos al Señor de una manera diferente, para que crezcamos en el Señor y además dice la Escritura, para que edifiquemos la iglesia. El Espíritu Santo de Dios produce esos frutos en nosotros, de modo que nuestra vida puede ser cambiada. Amigo, la vida tuya puede ser cambiada si permites que el Espíritu Santo de Dios produzca esos frutos de arrepentimiento. Quiero ilustrarte lo siguiente. 2 niños se escapaban de manera continua a través de una ventana de su dormitorio. Se iban a bañar a un lago muy tranquilo cerca de su casa. Sus padres no se percataban. En una ocasión escucharon que su padre mencionó que iba a derrumbar el árbol que estaba cerca de su casa, el cual ellos ocupaban para escaparse, pues no producía frutos. Ellos preocupados porque ya no iban a poder escaparse desde la ventana de su casa y ocupar el árbol, entonces decidieron ir al mercado, compraron unas manzanas de esas de plástico artificiales y las colgaron en el árbol. Luego, a la mañana siguiente, el padre platicaba con la esposa y dijo: me llama la atención que aparecieron manzanas en el árbol que produce peras. ¿No le parece esto algo loco? Pues así es. No puede un árbol de peras producir manzanas. De la misma manera, Jesús está diciendo que alguien que está arraigado, que está conectado a Él, tiene que producir los frutos que son de arrepentimiento y los frutos de una vida cambiada y de una vida transformada. Entonces, tenemos que estar conectados a Dios, pero también en el verso 5 podemos rescatar que permanezcamos en Él. Tenemos que permanecer en Él. En la vida cristiana nosotros
nos preocupamos demasiado por los detalles. Nos entretenemos observando a otras personas para ver cómo son ellas y qué hacen ellas. Nos distraemos en el paisaje que atravesamos, en el ambiente en el que nos desarrollamos, los placeres o también las pruebas de esta vida terrenal a veces nos distraen. Muchas personas ahora que nos ha tocado vivir esta pandemia se han distraído en las consecuencias y se han distraído por las muchas enfermedades que se están dando. Y no es para más. Hay noticias, hay infinidad de información que constantemente nos están atacando y constantemente siembran el temor en nuestra vida, pero Jesús dijo que permanezcamos en Él. Es decir, que por ningún motivo, que por ningún instante nosotros nos distraigamos de dónde es que debemos estar arraigados. Por eso es que Satanás utiliza las distracciones. No debemos distraernos. Tú no debes distraerte, yo no debo distraerme porque hay un propósito en cada prueba, hay un propósito en cada circunstancia. Todas estas cosas pueden desviar nuestra atención de nuestra prioridad en la vida cristiana. ¿Y cuál es la prioridad en la vida cristiana? Permanecer en Cristo, permanecer en la vid. No te muevas, no te vayas, no te canses, no te fatigues, porque en Jesús tú debes permanecer. En el camino a Cristo se puede leer lo siguiente: cuando pensamos mucho en nosotros mismos, nos alejamos de Cristo, la fuente de la fortaleza y de la vida. Por eso es que Satanás se esfuerza constantemente por mantener la atención apartada de el Salvador, a fin de permitir la unión y la comunión del alma con Cristo. Es decir, Satanás no quiere que nosotros estemos conectados a Dios. Su propósito principal es impedir que nosotros estemos conectados a Cristo. Buscará distractores, buscará constantemente problemas en tu vida. Él tratará de quitarte de la vid. Pero Jesús te dice: si permaneces en mí, si no te desconectas, si te arraigas constantemente, vas a tener vida y vas a permanecer constantemente en mí. Mateo capítulo 14, verso 28, nos dice la Escritura: entonces él le respondió a Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Se acuerdan ustedes de esa Escritura? Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, escuche, al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Así nos sucede a nosotros. Aquella noche sobre el lago Pedro descubrió el principio de un modo muy dramático. ¿Por qué? Porque ese día Jesús había alimentado a más de 5,000 personas y parecía que el cielo había descendido a la tierra. Ese día el Señor había hecho un milagro extraordinario, pero justamente el Señor bajó de nuevo, introduce el nuevo reino para establecer Él mismo el Evangelio de Jesús, el Evangelio de Jesucristo, y predicar a todas las naciones, y mandó a sus discípulos. Entonces, Él envía a los discípulos del otro lado y sobrevino una tormenta. Es lo que leímos. Mientras Pedro mantuvo su mirada en Jesús, las cosas estaban bien. Pero Pedro, cuando estaba caminando sobre las aguas, él se desvió. Pedro volteó a mirar a los discípulos, volteó a mirar a la tormenta a su alrededor y entonces empezó a hundirse. Y esa es la situación que muchas veces a nosotros nos sucede, querida iglesia. Cuando nosotros estamos viendo a Jesús, pero de repente llega un distractor de nuestra vida, una enfermedad, una tristeza, alguien ha partido, una pandemia como la que estamos viviendo, y de repente esto capta toda nuestra atención y nos desviamos del cielo.
Dejamos de observar, dice la Escritura, al autor y consumador de la fe, que es Cristo. Y en ese momento empezamos a hundirnos. En ese momento empezamos a tener miedo. En ese momento el enemigo empieza a trabajar en nuestras vidas. Pero Jesús te dijo, no tengas miedo. No tengas miedo. Porque separados de mí nada podéis hacer. Es en el momento de la tristeza. Es en el momento de la angustia. Es en el momento en el que tienes el temor que vas a permanecer en Jesús, que vas a doblar tus rodillas a Cristo, que vas a depender de Él, aunque pareciera que se acaba el mundo, aunque pareciera que todas las cosas dejaron de funcionar. Déjame decirte que Cristo es la respuesta. Por eso Él mismo te dijo, separado de mí nada podéis hacer. No importa qué tan oscura sea la noche, no importa qué tanto dolor pudieras estar sufriendo, no permitas que el dolor te derrote. Es bueno sentir dolor por la partida de un ser querido. Es normal que nos sintamos tristes, pues alguien ha partido, se ha ido al cielo y no lo vamos a volver a ver, nos queda el recuerdo. Pero Jesús te dijo, no te separes de mí, porque separados de mí nada podéis hacer. Y es en esa circunstancia que el Señor te invita constantemente, que no permitas que el dolor te derribe, que no permitas que la tristeza te agobie. Si sientes llorar por la pérdida de un ser querido, ve al Señor. Si alguno está cansado, si alguno está cargado, venga a mí y yo le daré descanso, dice el Señor. Por lo tanto, es sano que tú vayas a tu cuarto, llores a quien tengas que llorarle. Si tienes que llorar a tu ser querido, llora a tu ser querido, pero derrama tus lágrimas delante de Jesús. Porque si alguno está cansado, si alguno se siente fatigado, venga a mí y yo le daré descanso. Pero no permitas que el dolor te derrumbe. No permitas que la tristeza agobie tu fe. Levántate firme en el Señor, porque dice la Escritura, diga el débil, fuerte soy. Por lo tanto, si alguien mantiene una comunión firme con Dios y se desvía por cualquier circunstancia de su fe, por cualquier pandemia, por cualquier problema, por cualquier situación que pase a nuestro alrededor, puede menguar su fe. Pero tenemos la esperanza en Cristo, que la Escritura nos dice que si volvemos a Él, Él nos dará el descanso. Los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Porque en Jesús nosotros podemos permanecer firmes. Por lo tanto, permanece conectado al Señor, permanece firme en el Señor y no te separes de Él. No te separes de Jesús. El versículo 4 del mismo Evangelio nos dice que un sarmiento no puede llevar fruto a menos que esté conectado con la vid. No podemos dar frutos, no podemos permanecer en Cristo si no estamos conectados a la vid. Este es un punto vital, querida iglesia, que no debemos pasar por alto. Escucha esto y sería bueno que lo repitieras. Dios nunca se separa de nosotros. Dios nunca se separa de nosotros. Sin embargo, nosotros podemos elegir separarnos de Él. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay un escritor, Morris Benden, en su libro 95 tesis sobre la justificación por la fe, dice: Dios nunca inicia un juicio de divorcio. Él nos autorizó para iniciar un divorcio en el caso que un cónyuge fuera infiel a los votos matrimoniales. Pero aunque su pueblo sea infiel con él, aunque sea infiel repetidamente, él nunca ejerce ese derecho. El quebrantamiento de la relación entre Dios y el hombre siempre es iniciado por el ser humano, nunca por Dios. Es una gran verdad. Él permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. Él jamás se separa de nosotros porque la promesa es
que Él permanecerá allí. Yo me voy a ir, dijo Jesús, pero enviaré al Consolador, al Espíritu de la promesa, para que esté con vosotros. Y nunca jamás estarán huérfanos. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿sabes algo, iglesia, amigo? Se nos olvida que Jesús está con nosotros. Cuando los discípulos estaban en la barca, iban camino a Capernaum, dice la Escritura, que vino una tormenta. No sé qué tan grande era la tormenta. La descripción bíblica nos dice que era tan grande que los discípulos tuvieron miedo. Jesús estaba descansando, pero Él estaba allí. Jesús estaba allí presente. Es un relato bíblico que nos muestra que Jesús está en orden de todas las cosas, que Él tiene control de toda la situación. Han venido tormentas a la vida tan difíciles, tan duras. Han venido tormentas a nuestra familia, que pareciera que ya no podemos seguir. Y a veces dejamos de mirar al cielo porque decimos, ¿por qué me sucede? ¿Por qué me pasa? Precisamente un amigo en estos días me contactó y me dijo, me siento triste, me siento débil espiritualmente porque han venido tantos problemas a causa de esta pandemia. Ese problema de tu vida, esa situación, esa tormenta por la que tú estás viviendo, déjame decirte que Jesús está en control. Jesús está en control de lo que te puede estar sucediendo. Él no duerme, Él está atento a lo que te pasa. Estando en la barca, dice la Escritura que los discípulos tuvieron miedo y entonces Jesús calmó la tormenta. Esta tormenta va a pasar, pero lo importante es que tú debes permanecer en Jesús, no te separes de Él. No te separes por ningún instante porque el Señor en toda circunstancia está contigo. Él nunca te dejará, Él nunca te desamparará porque Él es tu Padre. Él es nuestro Padre y ha prometido estar con nosotros. Por lo tanto, de nosotros depende la relación con Cristo. La promesa de Dios para su pueblo ha sido siempre, no te desampararé ni te dejaré. Apréndelo de memoria, Hebreos 13:5, porque ha prometido no desampararnos y nunca jamás dejarnos, y es una promesa de la Biblia. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él prometió y Él hará. Él dijo y Él cumplirá, porque así es Dios. Porque hay verdad en Él, Él es la verdad. Él es el centro de nuestra vida. Por lo tanto, querida iglesia, querido amigo, un árbol sin raíces profundas corre el riesgo de caer. Cuando logra caer, sus ramas mueren. Por lo tanto, debemos permanecer continuamente conectados, viviendo con Cristo. Es esencial para nuestro crecimiento espiritual, es esencial para dar frutos y, ¿sabes?, es esencial para que tú puedas guiar a otros que están necesitándote, otros que están esperando una palabra de alivio, una palabra de un consejero, y tú estás sufriendo, pero no todo el tiempo te tocará sufrir. La tormenta va a pasar, el sufrimiento va a tener su tranquilidad, el dolor va a pasar. ¿Y quién mejor que llevar una palabra de aliento, una palabra de consuelo a alguien que ha perdido un ser querido, como alguien que ha pasado por la misma experiencia? Porque en ese momento es cuando el Señor nos fortalece, en ese momento es cuando el Señor nos renueva, en ese momento es cuando el Señor nos hace cambiar, ser transformado totalmente. Así que permanece en Cristo. Esto significa que tu alma debe estar en constante comunión con Jesucristo y debe vivir la vida en Cristo. Gálatas capítulo 2, verso 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Cristo vive en mí. ¿Cuántos pueden decir eso? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne,
lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora lo que en esta carne se me permite vivir, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, porque estoy conectado, permanezco en Jesús y no me separo de Él. Porque Él me amó, porque Él se entregó por mí en la cruz. No es posible, querida iglesia, querido amigo, que una rama dependa de otra rama, porque su vitalidad tiene caducidad. Todas las ramas deben estar arraigadas a la vid, al tronco, al que da vida, al que está firme en la tierra, y este es Cristo. Cada uno de nosotros debemos mantener una relación personal con la vid, con Cristo. Cada miembro debe estar conectado para dar sus propios frutos. Yo no puedo dar los frutos que le pertenecen a otros porque Dios me ha dado vida y yo debo dar fruto. No sé si has escuchado en alguna ocasión: Señor, no te canses de mí. O no sé si tú le has dicho al Señor: Señor, no te canses de mí. Porque a veces es una tras otra, un error tras un error, un dolor tras otro dolor. ¿Sabes qué? Puedes tener toda la seguridad, querido amigo, querido hermano, que Él nunca se cansará de ti, porque Él te ama. Él jamás te va a dejar porque Él te ama. Tal vez tu oración más acertada debe ser así: Dios, por favor, ayúdame para que nunca te deje. Esa debe ser la oración que debes decirle al Señor: por favor, ayúdame para que yo jamás te deje, para que yo jamás te abandone. Dame las fuerzas para permanecer, porque ¿quién me apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, hambre, desnudez, peligro, cuchillo o muerte. Antes bien, y como está escrito, nada nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, querida iglesia, debemos permanecer conectados a Cristo. Debemos permanecer siempre en Él y jamás separarnos de Él. La Biblia en Gálatas capítulo 5, el verso 22 nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley contra el gozo, no hay ley contra el amor, no hay ley contra la benignidad, el hecho de ser bondadosos. No hay ley contra los frutos o el fruto del Espíritu. Y ese es el fruto que debemos reflejar en Cristo si nosotros permanecemos en Él. A veces nos preocupamos porque la relación diaria con Cristo pudiera transformarse meramente en una serie de obras. Pero ¿sabes qué? No es eso lo que el Señor está diciendo. Prácticamente lo que nos está diciendo es que sí, pero no debe constituirse en una simple relación, sino que lo prioritario es el fin de esto. Y lo prioritario es que nosotros debemos mantener una relación constante con Cristo. Que mi relación no solamente esté permanente en las ocasiones de crisis o cuando necesito a Jesús, sino que mi relación con Jesús sea permanente. Más bien, nosotros hemos sido salvos, ¿sabes para qué? Para que seamos capaces de mantener una relación personal con Cristo y producir los frutos o el fruto del Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor quiere de ti. Eso es lo que el Señor desea de ti. Que tú permanezcas en Él y que mantengas una relación con Él. Separados de mí nada podéis hacer. No tanto porque debes dar fruto, el fruto vendrá dependiendo de tu relación con Dios. Quiero que oremos juntos y que le digamos al Señor: Señor, ayúdame a permanecer en ti. Señor, yo no quiero cansarme nunca de servirte. Fortalece mi fe, fortalece mi espíritu. Y Señor, aunque me toque sufrir, Efesios dijo que nos preparemos, que nos pongamos toda la armadura de Dios para que podamos resistir al diablo en el día malo.
Nos va a llegar un día malo a todos, iglesia. Nos va a llegar un día malo a todos, amigo. Y muchos ya lo están viviendo. Apenas se nos notificaba de un amigo pastor que tanto estimamos, que fue obispo, que sirvió al Señor, partió con el Señor. Se nos fue en un abrir y cerrar de ojos. Esa familia está en un día malo. Hace poco recibimos la noticia de un esposo y de una hermana de la iglesia que también partió. Y se están yendo constantemente personas, están partiendo de manera constante. Muchos están viviendo el día malo. Pero ¿sabes cuál es la diferencia entre alguien que ama al Señor, que permanece en el Señor, con aquel que no tiene esperanza? Que ciertamente también sufre el dolor, que ciertamente también padece la tristeza, pero la promesa es: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. En medio de la tormenta, Jesús está contigo. En medio de tu dolor, Jesús está contigo. Por eso yo te invito a que no te desconectes de la vid, a que no te desconectes de Jesús, a que permanezcas siempre en Jesús, en medio de tu dolor, en medio del sufrimiento. Y querido hermano, si no te ha tocado sufrir, alaba a Dios. Y la invitación es que aumentes tu relación, incrementes tu relación, tu comunión con Cristo. Quiero orar por ti en el nombre de Jesús. Invitarte, si estás sentado, que te pongas de pie, si las condiciones lo permiten, y si estás enfermo, pongas y deposites toda tu fe en Jesús, y voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, hemos recibido tu palabra en nuestro corazón y creemos firmemente, Señor, lo que la Escritura dice, que debemos permanecer en ti, porque separados de ti nada podemos hacer. Señor, y hoy si me he separado de ti, dile, iglesia, amigo, dile: yo me he separado de ti y he sufrido los estragos, porque me toca sufrirlo, sea cristiano o no, pero hoy me siento con mucho dolor y con mucha tristeza. Me siento solo y me siento desamparado, Señor, por eso vengo a ti y quiero que me recibas y que me permita, Señor, poder crecer en ti y jamás separarme de ti. Yo te pido, Señor, por el amigo que está entregándose, el amigo que está confesando sus pecados a ti, por el hermano que está sufriendo. Ayúdanos a permanecer firme, a tener una relación constante contigo, Señor. Ayúdame a que nunca me separe de ti, que yo no inicie un proceso de separación contigo, Señor, sino que yo me aferro a la promesa que tú estarás con nosotros todos los días, y yo sé que tu Espíritu Santo está conmigo. Bendigo la vida de mis hermanos, bendigo la vida de mis amigos, bendigo, Señor, a cada persona que está sufriendo. Espíritu Santo, consuela. Espíritu Santo, por favor, transforma ese dolor en fortaleza. Espíritu Santo, trae el regocijo al corazón que está triste. Y aquel amigo que abre su corazón para recibir a Jesús, sálvalo y transfórmalo. Que inicie una vida de comunión y una vida de relación contigo, para que empiece a dar frutos de arrepentimiento. Bendigo en el nombre de Jesús aquellos hogares. Aquel que está enfermo, declaro sanidad y declaro que ese cuerpo se alinea a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que dice la Escritura. En el nombre de Jesús bendigo a todos los hogares, desde ahora y para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Reciban un saludo de parte de nuestro pastor Israel Sánchez Ramos, de toda la familia pastoral y del liderazgo de la iglesia. Que el Señor bendiga sus vidas y sus hogares desde ahora y para siempre. Amén. Hermanos, qué bonita palabra, ¿verdad? Una palabra de aliento, una palabra que nos da fuerzas, que podemos confiar en Dios cuando estemos pasando una tormenta, confiar en Dios para que pues con Él podamos ver la victoria y no caer en el camino. Hermanos, recordemos que estamos en altar familiar, por lo que debe de recoger sus ofrendas y hacerlas llegar a la administración de nuestra iglesia. Cualquier cosa estarán apareciendo informes en la pantalla. Y le recuerdo donar al Banco de Alimentos pues, para apoyar a nuestros hermanos que lo necesitan. Recordemos que estamos sufriendo una pandemia, cuarentena,
ahorita pues no hay muchos trabajos y pues hay gente necesitada, y recordemos que si tenemos para apoyar, pues podamos hacerlo. Todos los informes, números estarán apareciendo en pantalla. Cualquier cosa, pues solicítelos ahí. No se deje de conectar a nuestras transmisiones. Miércoles 8 p.m. Estar al contacto de todas nuestras transmisiones. Denle like. Suscríbanse a nuestra página de YouTube. Es muy importante. Y no para dar fama a la iglesia, hermano. Esto no es para que la iglesia agarre fama, sino para que cuando usted comparte una transmisión, usted no sabe a quién le va a llegar. Y si es una palabra a quien la necesita, usted ya la está bendiciendo con esa palabra. Y no sabe si la necesitaba, si estaba pasando algún problema. Y pues eso, hermano, compártanos y compartan la palabra de Dios. Igual los días viernes, la oración, oremos juntos a las 5 p.m. Conéctese para orar por algunas necesidades de nuestros hermanos. Si a usted tiene alguna necesidad, puede mandarla. Ahí están apareciendo números en pantalla a los que pueden mandar sus peticiones. Y hermanos, pues los domingos, nuestros cultos a las 11 a.m., conéctese con toda su familia, dígales, vénganse a escuchar la palabra de Dios, conéctense todos juntos y alabemos al Señor en familia. Recordemos que es para Dios, no nada más para que seamos vistos, es para Dios. Hermanos, pues ha llegado la hora de despedirnos. Gracias por conectarse, gracias por estar ahí. Recordemos que es de bendición para nuestras vidas. Y le invito a orar, pónganse de pie donde está en su hogar, donde quiera que lo esté viendo, si está en su trabajo tal vez, póngase de pie y vamos a orar. Padre, en esta hora te doy gracias porque has hablado a nuestras vidas a través de esta hermosa palabra. Gracias, Señor, porque no nos dejas solos. Gracias, Padre, porque aún a pesar de las adversidades, tú estás ahí, porque aún a pesar de los problemas, tú estás ahí, Señor. Bendice nuestras vidas, bendice nuestro camino, Señor, no nos dejes caer y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. En sacrificio, Él dio su vida por mí, mi Jesús.